Hoy en el segundo episodio de Yuri Sin Prudencia, el podcast donde Nayemil hablará sobre temas jurídicos y sociales dentro de la cultura pop. Y bueno, ya que estamos en año de elecciones presidenciales en mi México lindo y querido, y que además es febrero loco, mes de San Valentín, el amor y la amistad, hablaremos de una de las series de televisión más interesantes en las últimas décadas y cuál ha sido la importancia de la misma dentro de la cultura pop, House of Cards. Y por cierto, aprovecho desde ahora para decir y avisar que habrán muchísimos spoilers, ¿eh? Muchas personas piensan que el entretenimiento es algo superficial, algo tonto, algo que no trasciende. Eso, tan frívolo, eso, tan idiota, eso, tan chafa, nos enseña a pensar, nos enseña a sentir, nos enseña a actuar. Muy buenos días, tardes o noches o la hora en la que estén escuchando este podcast. Les habla Nayemil y espero que se la estén pasando de maravilla. Y de antemano me disculpo si sale un momento Lolita Ayala, ya que traigo una tos desde hace varios días que no me he podido quitar. Pero en fin, decidí comenzar con el pequeño corto de Álvaro Cuevas del programa El Show, crónica de un asesinato, y más tarde van a comprender el porqué. Pero, fíjense, les pongo en el siguiente contexto. Érase una vez, en un país muy, pero muy lejano llamado Estados Unidos, un señor que sabía utilizar muy bien la máquina de escribir llamado Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey. Él es un demócrata del 5º Distrito Congresional de Carolina del Sur y coordinador de la mayoría de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pero un buen día, después de haber sido pasado por alto para su nombramiento como secretario de Estado, Frank Bebé se enoja, pero inicia un elaborado plan para llegar a una posición de mayor poder, que ni más ni menos sería obtener la presidencia de los Estados Unidos, ayudado por su maquiavélica e inteligente esposa, Claire Underwood, quien es interpretada por Robin Wright o Jenny para los fans de Forrest Gump. Claro está, este par de esposos traviesos que tenían, entre comillas, un romance muy particular, no estaban solitos en este sueño americano. ¡Ah, no! Frank Quijote manchado de rojo, guiño guiño, tenía a su escudero y amigo fiel, quien de hecho fue mi personaje favorito en esta serie. Así que, mi estimada audiencia, démosle un aplauso a Doc Stampler, alias uno de los personajes más leales de la ficción, solo por detrás de Makoto Tsunakawa de Ore Monogatari, Gerald de Oye Arnold o Kel de Kenan y Kel. Y es que el Gran Duke es el astuto y manipulador jefe de personal de Underwood y quien además sigue desde la barrera las jugadas de supervivencia de la pareja protagonista. Así que en esta ocasión hablaremos de todo lo que está dispuesto a hacer una persona por la obtención de poder, dejando a los escrúpulos, la moralidad y demás valores éticos en el bote de la basura. Así que sin más, comenzamos. En esta ocasión quiero comentarles que elegí esta serie de televisión porque habla de una variedad de temas sumamente complejos, no solo para el mundo de la ficción, sino también para la comprensión de la sociedad contemporánea y el conocimiento del ser humano en general, ya que debemos de recordar que el arte imita la vida. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en los siguientes temas. ¿Qué es el poder y cuál es su fin? ¿La seducción a las masas es una forma maquiavélica o narcisista de conseguir el poder? ¿La búsqueda del poder forma parte de la naturaleza humana? Pues bien, mi querida audiencia, para contestar las preguntas que previamente planteamos nos apoyaremos de la filosofía y la política, y también, ¿por qué no?, desde luego que el derecho. ¿Qué es el poder y cuál es su fin? Para comprender la concepción de poder hoy en día, tenemos que atender a la sociedad contemporánea de una forma integral. Nosotros los seres humanos somos animales sometidos a leyes biológicas. Tanto nuestra vida como nuestra muerte constituyen procesos biológicos de la misma naturaleza que los que observamos en otros seres vivos.
Tenemos necesidades biológicas y estamos bajo la influencia de los genes y sujetos a su propio imperativo reproductivo. Y este imperativo se manifiesta también en nuestra vida emocional, que nos recuerda la existencia de nuestro cuerpo, así como su poder sobre nosotros, los cuales, por cierto, se van a analizar y desglosar más adelante. Ustedes con calma. Somos criaturas territoriales, por lo que nos reafirmamos en un territorio, luchamos por defenderlo, haciéndolo en ocasiones bajo ideales superiores como la justicia, la liberación, soberanía nacional o incluso Dios. Y nuestros genes, que necesitan de esa reafirmación tan exclusiva sobre el mismo para replicarse, dependen de nuestro éxito en esa tarea, así que como las cualidades humanas, que en ocasiones también tienen su base biológica. Autores como Ortega Mieva señalan que la sociedad contemporánea se encuentra inmersa en constantes transformaciones que inciden en todos los ámbitos del saber humano, las cuales originan implicaciones para los diversos actores de la vida económica, social y política a nivel nacional e internacional. Y es decir, se tiene que observar al ser humano desde diferentes aristas, ya que así se podrá comprender por qué nuestra sociedad, a la fecha de estar terminada la presente investigación que hicimos para este podcast, manifiesta ciertos comportamientos que serán analizados más adelante. Y es que el ser humano nace necesariamente social y sociable, como nace necesariamente racional, libre y operativo. Y es que es parte de su dignidad natural, y de esta condición de sociabilidad se deriva espontáneamente la propia sociedad, con todas sus consecuencias de convivencia humana, organización sociopolítica, derecho, cultura, etc., que son otros tantos medios de dignificación de la persona. Es así que de lo anterior se deriva un elemento que tiene diversas formas, pero que es de suma importancia su comprensión, y tal elemento es... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡El poder! ¡Oh, sí! Si se atiende meramente al significado que otorga la Real Academia Española con relación a esta palabra, se tendrá un abanico de diversas definiciones, entre las que se destacan las siguientes. Número 1. Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Algo que tanto Frank como Claire Underwood han demostrado a lo largo de las temporadas, que si una palabra los describiera sería justamente el poder, en diversas vertientes, ya sea poder físico, económico, estético y desde luego que político, oh sí. Número 2. Tener facilidad, tiempo o lugar de hacer algo. Un ejemplo claro de esto son los personajes de Douglas Stumpler, Thomas Yates, Zoe Barnes, entre otros, quienes a través de sus puestos laborales estaban en la búsqueda de obtención de poder, lo que evidentemente les daba la facilidad de estar junto a la pareja Underwood y así lograr beneficiarse de ellos. Claro, otra cosa es que Frank y Claire al final también les dieran cuello, aunque hayan con pelalo. Ustedes me entienden. Ahora bien, si nos ponemos más académicos e intelectuales, tendremos en cuenta lo que Moisés Naim tiene que decir sobre el poder, ya que él lo define de la siguiente forma. El poder es la capacidad de imponer o impedir las acciones actuales o futuras de otras personas o grupos. Y es que House of Cards es la muestra más clara de que el poder nunca existe de manera aislada. Siempre involucra a otros actores y se ejerce en relación con ellos, y más aún en estos tiempos. Además, como pequeño apunte adicional con relación a la producción de este programa, la Netflix rompió el cochinito y jamás escatimó en gastos para la grabación del mismo, ya que se notó durante todas las temporadas, incluida la sexta y última, que para mí, pues la verdad fue la más de todas. Pero House of Cards fue la primera apuesta en firme de Netflix para lanzar su formato de producción, ya que era sin piloto, dinero suficiente para filmar del tirón una vez con libertad creativa y aspecto cinematográfico, publicada de una sola vez en la plataforma, toda la temporada, una tras una y tras otra y tras otra. Saludos, Pi, está chillando mi gata, para que el espectador fuera libre de hacer un maratón frente al ordenador que le dejara ciego y aturdido, o para irlo dosificando él mismo los episodios como considerara oportuno, que fue mi caso. Es decir, se veía en la escenografía, los vestuarios, las locaciones y demás detalles que la serie estaba hecha para reflejar el poder. Y en ese mismo hilo conductor que estamos siguiendo en este podcast, si te creías que estabas viendo a un hombre en búsqueda del poder y el control del país norteamericano.
De allí la importancia de la frase de Álvaro Cuevas, que fue con la que comenzamos en esta ocasión, ya que este conductor de televisión nos menciona cómo es que los programas emitidos en televisión pueden mostrarnos cómo el arte es el resultado de la propia conducta humana y nos puede educar para que veamos a través de la ficción algo tan real como la crueldad de la élite política. La seducción a las masas ¿es una forma maquiavélica o narcisista de conseguir el poder? Creo que en este punto para nadie será sorprendente que ocupe a uno de los autores políticos más prominentes de la historia, cuyo legado ha sido, a mi parecer, en algunos momentos tergiversando para hacerlo parecer como alguien más oscuro sin tener en cuenta el contexto histórico en que desarrolló dicho autor su obra. Y dicho pensador fue Nicolás Maquiavelo. Dicho filósofo expone mediante un discurso cargado de pesimismo histórico, porque va utilizando ejemplos reales de políticos contemporáneos a él, sus escasas esperanzas en incidir en el rumbo de la historia, la cual se modifica y compensa con su insistencia en hacer las cosas bien en el origen, en el momento de fundar el Estado, pues del mismo dependerá el futuro. Y justamente esa será la misión del legislador que, atendiendo al contexto de Maquiavelo, será el gobernante en turno, el príncipe. Y pues ya abordando el anterior apunte a la cristalización misma dentro de la serie, podemos observar que Frank Underwood fue sin duda alguna el príncipe de esta serie, ya que de hecho comenzó como legislador, al ostentar el cargo público de coordinador de la mayoría de la Cámara de Representantes, para luego, después de unos cuantos muertitos regados por cada temporada, convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Maquiavelo, con relación al poder político del gobernante en su calidad de legislador, lo despliega desde diversos ángulos a lo largo del Príncipe. Por ejemplo, el ejercicio del poder político, ya que él atiende a las conductas desplegadas tanto de gobernantes como de personas gobernadas y más aún, atendiendo a los resultados obtenidos de esas conductas. Y es que parte del trabajo de Frank en el Congreso era justamente trabajar en la emisión de las normas de carácter jurídico que debemos recordar son el resultado de los actos del legislador, como se puede ver en los primeros episodios de la serie cuando el equipo de Frank Bebé están trabajando en la ley de educación. ¿Sí se acuerdan que los traigan a puro pan y agua? Pero estas normas jurídicas, bajo una perspectiva kelseniana, serán el producto de actos de voluntad, es decir, que contienen esencialmente la conducta del Estado, su propia conducta, pues considerar que el contenido de la norma jurídica es la conducta de un sujeto distinto, solo señala el fin de la norma que regula la propia conducta. Es decir, el fin de Frank Underwood, apoyado con Doug Stampler, era lograr un orden. Su orden. Un orden que fuera acatado por los ciudadanos o súbditos estadounidenses. Pero este fin, la conducta de los súbditos o gobernados, solo se puede lograr a través del proceso psicológico de la motivación que surge a través de los instintos, la existencia de necesidades básicas a través de los propios instintos, en el sentido de que son exclusivas de la especie humana y actúan como motivadoras del comportamiento humano, ya que son resultado de la herencia en interacción con el medio ambiente, es decir, provocando en aquellos individuos las causas que han de determinar una conducta congruente con los motivos de la voluntad, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿Frank y Claire Underwood eran seductores para conseguir el poder político por sobre todas las cosas? Y la respuesta es, pero clara que sí, mi ciela. Oigan, pues ellos invitaban las costillas asadas del restaurante Freddy's hasta el presidente de Gringolandia en ese momento, y discúlpenme, pero si eso no es seducir a alguien, pues Tons no sé qué es. Y por cierto, si quieren la receta de las costillas para la sección de No Por Food, déjenme su super si quiero en la caja de comentarios de este canal. Pero retomando este par de tortolitos que por cierto durante la serie en pocas ocasiones se les vio en plan romántico entre ellos, actuaban de formas sumamente cuestionables para lograr sus fines, que en este caso era vivir en aquella casita blanca ubicada en el noroeste de Washington DC. Alguien que se sentiría orgulloso de ver cómo su pesimismo histórico quedó encarnado en un programa de TV
claro, suponiendo que conozca el invento llamado televisión, es nuestro ya mencionado Maquiavelo, ya que el logro del orden se ve como una meta que se encuentra detrás de la mayor parte de los consejos que Maquiavelo da al príncipe y por ende el orden que pone límites a las acciones aventuradas, que trae estabilidad y otorga seguridad a los gobernados, debe estar por encima de la práctica benevolente de virtudes de carácter privado. Y lo anterior lo hace porque él se percata de que existe una profunda diferenciación entre el gobernante amoral y las masas sometidas, ya que las masas, según la perspectiva maquiavélica, necesitaban moralidad y religión, y el gobernante, por su parte, tenía la misión de proporcionar dichas cuestiones mediante la legislación. Y de hecho, algunos autores que estudiaron a Maquiavelo consideran que él observaba al príncipe como el legislador supremo por encima de las leyes y a su vez la ley era el instrumento de su soberanía como resultado de la visión del poder en la sociedad renacentista. Pero en este punto cabe aclarar que el pensamiento religioso, entre comillas, más bien sería analizado de una forma metafórica, ya que más bien hay que ver a la religión como un instrumento para manipular, persuadir, seducir o mover a las masas. Y es que es importante mencionar que toda persona es el resultado de una serie de ideas e influencias culturales que ha recibido e internalizado en su circunstancia y que a veces mediante su propia reflexión puede transformarlas, recrearlas y proyectarlas hacia su sociedad en un reciclaje interminable de ideas a través del tiempo y en donde la originalidad nunca es total y absoluta. Maquiavelo, de hecho, revalorizaba la antigüedad grecolatina, así como un ambiente cultural incentivado por Lorenzo de Medici, el Magnífico. Y es que para poder seducir a una o varias personas, ya sea que quieras ligarte a tu crush o que vote por ti para ser el presidente de tu país, pues es que tú, mano, te tienes que poner a conocer a la persona objeto de tu interés y atención. Así que para ello nos vamos a ir al bosque de la China y conoceremos a uno de sus habitantes llamado Sun Tzu, quien en su obra intitulada El arte de la guerra mencionaba que, y cito, «La guerra es un asunto de importancia vital para el Estado. Es la provincia de la vida y de la muerte, el camino que lleva a la supervivencia o a la aniquilación. Es indispensable estudiarla a fondo». Y es que, mi estimada audiencia, ¿saben? Es curioso observar la gran relevancia que se le da a la guerra, y más aún al manejo de las leyes como una estrategia de persuasión social adecuada, para lograr los fines que pretende el gobernante, sobre todo para proteger el Estado. Es decir, que la excelencia en el arte, según Maquiavelo, en el arte de la propia guerra, consistiría en no hacerla, como se veía con Claire Underwood, que en la primera temporada, por ejemplo, era más fría y calculadora con sus actos con relación a la aceptación de las relaciones extramaritales que tenía su esposo Frank Bebé con todo lo que se moviera y respirara, y de hecho beneficiándose de las consecuencias de ello. Y es que si se extienden estas nociones a la seducción, podríamos preguntarnos si esta no consistiría entonces en persuadir, coaccionar o mejor dicho, tal cual, en manipular, aunque el término sea un poco arriesgado, sin que se note que se está llevando a cabo tales conductas. Y es que esto puede ser utilizado por el príncipe o legislador en beneficio de sus gobernados y para el mantenimiento de su principado. Y saben, agregando otros detalles más al pensamiento maquiavélico, dicho filósofo se dejaba, entre comillas, seducir políticamente hablando por dos pillines contemporáneos a él, César Borgia y Lorenzo de Medici. César Borgia es uno de los personajes más recurrentes en la obra de Maquiavelo, ya que, como lo observan diversos expertos, es la composición del príncipe que nace del trato que sostuvo con la familia Borgia y en especial con el hijo de Alejandro VI. Y es que dicho personaje cautivó, deslumbró, persuadió y subyugó a Maquiavelo y de paso al Estado Pontificio, ya que en la práctica, según diversos historiadores, quien realmente gobernaba en el Estado Vaticano era César el Travieso porque, como lo dijimos antes, dicho personaje seducía a quienes tenía enfrente con el fin de hacerse con el mando único y así pudiera él deshacerse de sus víctimas. Y por cierto, les recomiendo que vean mi video intitulado Las fiestas más icónicamente extrañas de la historia, donde les cuento una de las mayores travesuras que este Nepo Baby apasionado hizo en el Vaticano, oh sí.
casi tanto como las aventuras de Claire con Tom Yates en la Casa Blanca, además de que ella, a diferencia de Frank, tiene un origen aristocrático y va mostrando una evolución de su personaje de ser la Cruella de Vil oficinista a ser la Cruella de Vil mandataria de un país. Y por si fuera poco, varias veces el propio Frank fue manipulado por Claire, aunque a la mera hora su relación de pareja, más que ser tóxica, ya era radioactiva, literalmente hablando. Y por cierto, que no se nos olvide otro personaje que estaba en la trama de la serie dispuesto a hacer lo que fuera con tal de salirse con la suya. El presidente ruso Víctor Petrov, quien era un hombre astuto y retorcido con la misma falta de escrúpulos que su colega americano Francis Underwood, y quien también, por cierto, estaba propasándose con la propia Claire Underwood. Todo por conseguir sus fines, por conseguir el poder. Es en este punto del podcast donde vemos que todos, pero absolutamente todos los personajes de la serie buscan algo. El poder, como si intrínsecamente todos estuvieran programados para ello. Y es así como llegamos a la última cuestión a abordar en este podcast. ¿La búsqueda del poder forma parte de la naturaleza humana? Sí. Pero tranquilos viejos, permítanme desarrollar la respuesta. Sí, dependiendo del contexto. Sí, dependiendo los fines. Y desde luego que los medios. Siguiendo con el análisis del Príncipe de Maquiavelo, de acuerdo con Brown, un estudio de las obras de Maquiavelo revela que a lo largo de su obra existen unas variables relevantes consistentes en los deseos y pasiones permanentes de las personas, las cuales influirán en el destino de un estado. Para ello, Brown comenta que Maquiavelo no se detiene en una mera descripción del comportamiento efectivo de los hombres, sino que formula una teoría humana que pretende dar cuenta en el plano filosófico de los fenómenos observados. Y es que de tales observaciones, Brown concluye que el ser humano es concebido como un sujeto de deseos y pasiones y no como un ser razonable dispuesto a reconocer y a aceptar los límites de su propia finitud, por lo que se transforma en un perpetuo insatisfecho, ya que existe una desproporción esencial entre sus aspiraciones y las posibilidades de satisfacerlas. Es decir, en palabras más simples, está en nuestra propia naturaleza el querer conocer gente nueva, que siempre queramos más y mejores cosas, el desearlas. Pero otra cosa es con qué finalidad queramos la novedad en las diversas esferas de nuestra vida. Hay que aclarar. Y es aquí donde Adam Smith pone su granito de arena, ya que si bien él fue considerado como uno de los pilares fundamentales de la economía clásica, él, ante todo, era un filósofo moralista, interesado en los cambios radicales que el capitalismo moderno trajo consigo, ya que Adam Smith observaba el efecto de lo anterior en los seres humanos, lo que ocasionaba que las personas estuviesen cambiando enormemente en el modo de pensar y de comportarse en situaciones determinadas. Con relación a la naturaleza humana y los principios originales de la misma, Smith consideraba que por más egoísta que pueda suponerse al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros. Y estos principios serían los sentimientos, y Smith consideraba que, como carecemos de la experiencia inmediata de lo que sienten las otras personas, no podemos hacernos ninguna idea de la manera en que se ven afectadas, salvo que pensemos cómo nos sentiríamos nosotros en su misma situación. En la medida en que nosotros no nos hallemos en su misma condición, nuestros sentidos jamás nos informarán de la medida de su sufrimiento, y será solo mediante la imaginación que podremos formar alguna concepción de lo que son sus sensaciones. Y dicha facultad solo nos puede ayudar representándonos lo que serían nuestras propias sensaciones si nos halláramos en su lugar. Nos permite esto situarnos en su posición, concebir que padecemos los mismos tormentos, entrar, por así decirlo, en su cuerpo y llegar a ser en alguna medida una misma persona con él y formarnos así alguna idea de sus sensaciones e incluso algo parecido, aunque con una intensidad menor. Smith, que como vimos en el anterior escrito, era una persona altamente empática, y a su vez, al considerar que el ser humano tiene una naturaleza social al interactuar con otros individuos, generará conductas que le afectarán tanto a él como a su entorno y prójimos.
Y esto se debía al hecho de que el sentimiento o afecto del corazón del que procede toda acción, es decir, la intención por la cual la realiza y de que en última instancia depende toda su virtud o todo su vicio, pues va a beneficiar o va a afectar en las decisiones del día a día en los seres humanos. Pero bueno, estamos hablando de House of Cards, la serie en la que justamente vemos a los protagonistas de la serie justamente porque no son chicos buenos. De hecho, curiosamente nos dejamos, entre comillas, seducir por aquella evidente maldad que hay en Frank, Claire y Doug. Momentos clave de la serie, como cuando Frank rinde honores a la tumba de su papá orinándola, cuando él sacrifica a un perro para disque ayudarlo para que no sufra más, cuando Claire se va con Adam Galloway a revivir un viejo romance por unos días, aunque después a Galloway, ¿ustedes saben qué le va a pasar? O cuando creemos que Doc va a dejar a vivir a Rachel para verlo 3 horitos más tarde enterrando el cadáver de la mujer. Y sobre todo, creo que el momento cumbre de la serie, cuando la pareja presidencial rompe la 4ª pared mirando a la pantalla, a la cámara, y terminando la 5ª temporada para juntos decir: nosotros hacemos el terror. ¡Ay, el amor! Sarcasmo, sarcasmo. Entonces, mis queridos pimpollos, para concluir, en esta serie no hay héroes y villanos. No. Es que de hecho está solo la búsqueda de poder de una forma encarnizada. Y si bien, como lo manifestamos anteriormente, querer tener más poder de cualquier índole forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos, también en la mayoría de los individuos está el querer proteger al prójimo, el pensar en la otredad, en que como personas coexistimos en una sociedad y nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Pero en el caso de esta kawaii pareja presidencial, lo que menos había en sus personas justamente era el conocimiento de los sentimientos morales. Maquiavelo al respecto decía que un príncipe tiene 2 cosas que temer. Primero, en lo interior de su estado, alguna rebelión por parte de sus súbditos. Segundo, por fuera, un ataque por parte de alguna potencia vecina. Se precaverá contra este segundo temor con buenas armas y sobre todo con buenas alianzas, que él conseguirá siempre si él tiene buenas armas. Claire y Frank se hacían muchísimo daño a sí mismos como pareja y como gobernantes a sus gobernados, pero por los alcances que ostentaban dado su poder político y económico, les valía 3 hectáreas de pepino tener en cuenta si sus actos eran moralmente correctos o no, ya que ellos encarnaban algo que en psicología se le conoce como la llamada tríada oscura de la personalidad, que es el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía. Una espeluznante y asquerosa mezcla de manipulación, agresividad, mentiras, egoísmo, indiferencia ante el sufrimiento de los demás, cinismo, comportamiento criminal, grandeza, fama, éxito, sentido de superioridad. Frank y Claire eran el claro ejemplo de cómo sentirse más grandes, más poderosos, superiores al manipular a cualquiera que por desgracia se cruce en su camino, ya que todo lo anterior son ingredientes indispensables para apropiarse de recursos. Y es que para ellos no hay lugar para el sufrimiento y el dolor infligido a los demás ni para la culpa. Un desprecio absoluto, falta de empatía, a menudo un desprecio seductor. Cada paso, gesto, aliento esclavizado a la ambición, al poder, al control. Y si no me creen, vean este pequeño video de Kevin Spacey actuando como Frank Underwood, video que por cierto subió a YouTube, tras la polémica que tuvo por las acusaciones de abuso sexual en su contra, pero que perfectamente pueden también reflejar el pensamiento del propio Frank Underwood. Démosle inicio. It was all so simple. Only you and I both know it's never that simple, not in politics and not in life. But you wouldn't believe the worst without evidence, would you? You wouldn't rush to judgments without facts, would you? I mean, if you and I have learned nothing else these past years, it's that in life and art, nothing should be off the table. We weren't afraid, not of what we said, and not of what we did, and we're still not afraid. Because I can promise you this. If I didn't pay the price for the things we both know I did do, I'm certainly not going to pay the price for the things I didn't do. Frank y Claire Underwood eran maquiavélicos, sí. Narcisistas, claro. Psicópatas, desde luego. Porque no les importaba pisar a quien fuera, seducir a lo que se les atravesara, con tal de lograr sus objetivos, incluso destruyéndose entre ellos y matando a Doug. Ellos fueron asquerosamente seductores políticos, pero ante todo,
fueron unos personajes oscuramente inolvidables para la ficción. Les recomiendo que vean esta serie, en especial hasta la 5ª temporada, y que me dejen su opinión sobre este podcast. Me encantará conocer su retroalimentación. ¿Están a favor? ¿En contra? Siéntanse libres de opinar, eso sí, bajo la línea del respeto, en la caja de comentarios de este canal. Mi estimada audiencia, espero que este podcast haya sido de su interés. Y si es así, les agradecería, como ya lo dije antes, que me apoyen con su pulgar arriba, que comenten y que compartan este contenido en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este espacio y denle click a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido. Esperando de todo corazón que tengan un excelente día y les agradezco por estar en un episodio más de Yuri sin Prudencia.